presentes aquí, de igual manera todos los que nos escuchan a través de Zoom, también nos estarán escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Dios le bendiga a todos rica y abundantemente. Agradecidos enormemente de Él por este privilegio, esta nueva oportunidad de presentar y predicar su santa y gloriosa palabra en esta mañana. Quiero aprovechar la oportunidad con la mención que hacía Andrés Carlos acerca del aniversario del colegio, para en primer lugar agradecer a nuestro Dios, quien nos ha dado esta oportunidad de aún tener nuestro colegio de pie, un colegio que, como siempre bien he dicho, podemos considerarlo un centro donde se predica la palabra de Dios y donde muchos jóvenes pueden salir evangelizados de allí. Muchos jóvenes pueden salir también grandemente edificados en su palabra, y cimentados en ella. Y personalmente, el Mary Lead Go es una tradición familiar. Desde mi madre, mi tía, muchos de mis primos, mi hermano, yo, gracias al Señor hemos tenido la oportunidad de ser enseñados y educados ahí. Personalmente, en mi experiencia allí, le doy gracias al Señor que me permitió cursar la gran parte de mi bachillerato aquí, pues ahí en mi camino y mi carrera de la fe fue de bastante ayuda, porque ahí teníamos la palabra de Dios en la fila, cuando llegábamos al curso, con muchos de los profesores, cuando salíamos, o sea, ahí se respiraba y se enseñaba la palabra de Dios. Y tengo mucho que agradecerle al Señor en primer lugar, y de igual manera a nuestro gran colegio Mary Lead Go, pedirle a Él que siga ayudando y, como dice el himno, que podamos siempre seguir diciendo: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Quisiera que me acompañaran en esta mañana a leer en Salmos capítulo 24. Quiero que me acompañen allá. Salmos capítulo 24. Vamos a estar viendo esos 10 versos que corresponden a el capítulo de manera completa. Salmos 24 nos dice así la palabra de Dios: El Rey de gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Señor, bendiga su palabra leída en nuestros corazones. Oremos. Gracias te damos, Dios nuestro, por esta nueva oportunidad de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder ser edificados a través de ella. Queremos pedirte que seas tú hablándonos a todos y cada uno en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, que seas tú exhortándonos, edificándonos, Señor, y ayudándonos a ser mejores para ti. Y de igual manera, si algún amigo está presente entre nosotros, de igual manera puede entender el camino, Señor, que debe seguir, que es el camino que te busca a ti. Guía todo, Señor, y que todo salga y sea conforme a tu gloriosa y santa voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Las monarquías, o sea, el sistema político o gubernamental donde un rey o un emperador es quien tiene el control absoluto del gobierno, ha sido uno de los sistemas más influyentes y uno de los sistemas más famosos y más utilizados
a través de nuestra historia para saber cómo gobernar una nación. A pesar de que en los últimos tiempos muchas personas se han dado cuenta, y la mayoría de países se han dado cuenta, que este no es el mejor sistema de gobierno, como bien Dios lo expresó en su palabra, en el primer libro de Samuel, aquella vez que Israel quería un rey. Aún a pesar de eso, persisten monarquías, como es el caso de Holanda, España, Inglaterra, pero la mayoría de estas monarquías son parlamentarias, o sea, el rey es rey, pero el rey no gobierna, es más bien algo tradicional, algo de ceremonia, pero las decisiones de Estado ya la toma o el Parlamento o el primer ministro. Y es bien sabido por nosotros cómo muchos reyes han sido buenos reyes, pero como la gran mayoría de reyes han sido reyes perversos. Hay reyes que han patrocinado genocidios, exterminios, y han hecho que el pueblo los adore y los alabe a ellos como semidioses. De igual manera nosotros vemos el ejemplo que nos da las Escrituras de cómo existieron reyes correctos conforme al corazón de Dios, pero como la gran mayoría de estos reyes fueron perversos, al grado tal de que siendo Jehová el Dios de Israel, ellos hicieron de que su pueblo se olvidara de su Dios Jehová y fuera tras dioses falsos. Y ahí eso nos da a entender a nosotros la perversidad de muchos de estos reyes. Y en caso más específico, lo que decíamos al principio de que este no es el mejor sistema de gobierno, en primer libro de Samuel, capítulo 8, del 11 al 22, el Señor a través de Samuel le hace una advertencia al pueblo de qué sucedería si ellos cambiaban a Dios como su rey por un hombre, por una persona pecadora, un humano con debilidades. Y en resumen, él daba 3 puntos esenciales. Y el Señor le decía lo siguiente: ese rey va a tomar a sus hijos como siervos. Y nosotros bien sabemos que del único que nosotros debemos ser siervos y al único que debemos servir es a Dios, es a Jehová, no a hombre alguno. Entonces, cuando ese servicio que le pertenece a Dios se le da a un hombre, estamos quitándole el lugar de Dios y dándoselo a un hombre. O sea, estábamos dándole cualidades que le pertenecen única y exclusivamente a Dios a un hombre. Y ese es el primer defecto de las monarquías. El segundo es que decía que sería dueño de las tierras y viñas. El único dueño de todas las cosas es nuestro Dios. Hombre alguno no puede ser dueño de nada. Dios es el creador y sustentador de todo y es el único que tiene esa potestad. Pero esa potestad se le iba a dar a un rey. Y lo tercero, tomaría lo mejor del pueblo. Y nosotros bien sabemos que lo mejor de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que tenemos, solamente deben pertenecerle a Jehová. Entonces, eso nos ayuda a entender a nosotros los defectos de la monarquía. En sentido general, quitarle cosas que le pertenecen a Dios para dárselo a un hombre con defectos. Entonces, al nosotros entender todas estas cosas, lo que representan la monarquía, cómo han sido la mayoría de reyes, eso nos ayuda a entender una sola cosa: que el único rey verdadero, justo y perfecto es Jehová. Y a ese es quien nosotros le debemos todas las cosas, la alabanza, la gloria, la honra. Y todos esos ejemplos nos ayudan a entender esto. Y en esta mañana quiero titular el estudio de este Salmo 24 bajo el tema Gloria a nuestro Rey, donde estaremos viendo qué nos dice el Señor a través de estos versículos, dividiéndolo en diferentes puntos para tener una mejor comprensión y un mejor estudio del mismo. El verso que tenemos ahí, yo quisiera que hiciésemos algo para dar inicio, y es leerlo todos juntos. O sea, van a leer conmigo el primer verso esencialmente. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a leer Salmos 24:1. A la cuenta de 1, 2 y 3. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En este verso vemos el primer punto, el enunciado y la afirmación. ¿Qué se está enunciando? ¿Qué está afirmando el salmista? Bueno, de que Dios creó todas las cosas, de que Él es dueño de todas las cosas, de que Él
la sustenta y no la dejó en una especie de limbo o en una especie de libertad o independencia propia, como a veces muchas teorías ateas y agnósticas quieren afirmar. Muchos sabemos nosotros que son los que dicen que no existe Dios. Muchos son los que creen que el mundo es efecto de un proceso evolutivo, de un proceso de elementos que se cruzaron en un momento determinado y dieron todas estas cosas. Y otros están en el punto, yo ni afirmo que Dios existe, pero tampoco lo niego. Pero al fin y al cabo están los dos en un mismo punto, en un mismo estado. Entonces, bien nosotros podemos saber, y usando el mismo razonamiento y la lógica, sabiendo que la fe está muchas veces por encima de esto, pero incluso usando un poco de raciocinio y de lógica, cuando nosotros vemos esa luz que alumbra, ahí esa es la luz de que de una lámpara o de otro elemento. Esa luz que alumbra afuera es del sol o de una lámpara que está. Del sol, ¿verdad? Quiere decir que hay un sol que alumbra de día. De igual manera el aire que respiramos, ¿es con una máquina que estamos respirando? No, es un aire natural, puro. Igual cuando nosotros vemos el cielo, las estrellas, la naturaleza, la complejidad, la cosa más maravillosa que es la mente humana, de cómo la mente humana tiene esa capacidad de razonar, de crear ideas. O sea, cuando nosotros vemos todas esas cosas, lógica y racionalmente, nosotros no podemos creer que eso es del azar o que dos elementos se chocaron y dieron eso como efecto. No, esas cosas nos ayudan a entender de que todas estas cosas que tenemos son producto de una creación, que hay un diseñador, un creador, y ese creador es, como dice Salmos 24:1, es Jehová, el dueño de la tierra y el dueño de toda su plenitud y de los que en él habitan. Vamos a ir a algunos capítulos atrás que fortalecen eso que hemos dicho, a Salmos 19 y verso 1, algo que lo cantamos en coro y en canciones. Y la palabra es clara en ello. Salmo 19:1, que nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la misma palabra de Dios a nosotros nos revela que todas esas cosas que nosotros vemos están anunciando y están diciendo de que hay un Dios, de que hay un creador que es dueño de todas las cosas. Y eso nos ayuda a entender, hermanos y amigos, en esta mañana, y nos permite afirmar de que Jehová es el dueño, el creador y el sustentador de todo en cuanto existe. Y eso es un elemento clave y claro que debe quedar en nuestras mentes. Entonces, ese es el enunciado que el salmista hace. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Ahora bien, el verso 2, volvemos a Salmos 24, aquí se nos va a dar razones que fortalecen ese enunciado del verso 1. Y nos dice así, Salmos 24:2, porque él la fundó sobre los mares y él la firmó sobre los ríos. El verso 1 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, los que en él habitan. ¿Por qué? Ahí lo dice, porque él la creó, él la firmó sobre los mares, la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, ese es el razonamiento. Él es el dueño del todo porque él la creó y él la sustenta. Y quiero que para fortalecer ese razonamiento que se da del verso 1 en el verso 2, vayamos a Génesis 1. Vamos allá a hacer una narración un tanto dinámica y panorámica de lo que nos dice Génesis capítulo 1, para que nosotros podamos seguir entendiendo lo que es esto, de que Jehová creó todas las cosas y las afirmó, de que Él es dueño de todo. Vamos a estar viendo los versículos a modo de narración dinámica, como les decía, aquí en Génesis capítulo 1. Nos dice así, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos da el enunciado, ya nos da el autor. ¿Quién fue que creó los cielos y la tierra? Dios, lo dice de manera clara. Y seguimos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, vemos el segundo elemento. En ese principio estaban desordenadas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos cómo ahí crea la luz de la cual mencionábamos anteriormente, cómo va poniendo todo en su lugar en la creación. Y seguimos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Vamos viendo esos detalles minuciosos y grandiosos de cómo Jehová fue poniendo cada cosa en su lugar y creando cada elemento que hoy existe. Sigue, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Sigue en el proceso de creación. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue, y fue así. No solamente crea la tierra, sino que la hace también producir. Ese efecto que nosotros vemos de que la tierra produce, de que la tierra es fértil, eso es parte de la creación de Dios. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, y cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y quiero adelantarme un poco e ir al verso 25, y nos dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos la creación de los animales. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando nosotros vemos en detalle, como lo hace Génesis, el diseño de nuestro Creador, eso nos puede ayudar a afirmar eso que dice Salmos capítulo 24, verso 2, de que Jehová es dueño de todo porque Él lo creó y lo hizo de manera buena, o sea, lo vio y fue bueno. Entonces, esas cosas, hermanos, nos deben a nosotros ayudar a entender, a que nunca vengan dudas a nuestra mente. Ven acá, y habrá sido así o habrá sido diferente. No, como la palabra de Dios lo expresa, así fue la creación de Dios, con esos detalles y ese esmero que Dios le pone en él. Sin lugar a duda, esto muestra de que Dios es dueño de todo lo que existe, incluyendo nosotros como parte fundamental de su creación. Volvemos nuevamente a Salmos 24. Vamos a leer allí ahora desde el verso 3 al verso 6. Aquí hace un cambio. Nos habla de quién es Jehová, hace el enunciado, da las razones que fortalecen el enunciado. Ahora del verso 3 al 6 va a hacer un cambio, y es de que va a hablar de cuáles son las cualidades íntegras de aquel que se acerca a ese Rey de Gloria. Sabemos quién es el Rey de Gloria, qué ha hecho el Rey de Gloria. Ahora, aquí va a expresar cuáles son las cualidades que esa persona que se acerca a la majestad de Dios, a ese Rey de Reyes, debe tener. Y dice del verso 3 al 6, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando habla de estas cualidades,
no es que usted debe pensar, ven acá, ¿y quién es limpio de manos completamente y puro de corazón perfectamente? ¿O quién no ha elevado alguna vez en su vida su corazón o su alma a cosas vanas? O sea, es como difícil, es imposible porque somos imperfectos. Cuando aquí hace esos detalles de las cualidades íntegras de quien busca a Dios, no está hablando de perfección exenta del pecado, porque ninguno de nosotros estamos exentos del pecado, sino que habla de cuál es la motivación interior de quien busca a Dios y cuál es su expresión exterior. Eso es lo que quiere hablar, de cuál es la motivación eterna de quien busca a Dios. Nos dice limpio de manos, puro de corazón. O sea, cuando hablamos de puro de corazón, es una persona que busca a Dios con un corazón sincero, busca a Dios con un corazón dispuesto a Él, no con engaño o no tratando de simular algo, tratando de sacarle un provecho a Dios. No, viene delante de Dios con un corazón puro y sincero, reconociendo quién es Dios y reconociendo quién es Él delante de Dios. Sigue diciendo no vanidoso, o sea, que no eleva su alma a cosas vanas, a cosas pasajeras, a cosas que no tienen ningún valor. Y de igual manera, ese pasaje de que no ha elevado su alma a cosas vanas, se asocia figurativamente con la idolatría de aquel quien no ha puesto su esperanza, quien no ha puesto su fe, quien no ha puesto su alma a seguir cosas vanas como es la idolatría, como son los ídolos, que no oyen, no ven, no entienden, no tienen ningún poder. Y a eso es que se quiere referir en esta parte. Y nosotros debemos cuidar esto como creyentes de nuestro corazón. ¿Está enfocado en cosas pasajeras, en cosas que le quitan el lugar a Dios? ¿O está enfocada sinceramente en nuestra alma en alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor? Así que esas cualidades negativas que se dan, que tiene una persona que no busca a Dios, debemos nosotros analizar si nuestras actitudes están siendo conforme a ellas. Porque hoy en día sabemos los ataques que muchas veces hay, que hay mucho entretenimiento, mucho desenfoque, muchas maneras de perder el tiempo, y muchas veces podemos estar enfocados que en moda, que en cierta música, que en seguir tales tipos de personas, que en pasarla bien, y muchas veces nuestro corazón podría estar elevado y podría estar concentrado en cosas sin sentido, en cosas vanas, que le estén quitando el lugar a nuestro Dios. Así que debemos autoanalizarnos, automeditar y considerar cómo está nuestro corazón. Si está enfocado en nuestro Dios, en nuestro Rey de Gloria, quien merece todo de nosotros, o está enfocado en cosas pasajeras y sin sentido. Así que debemos reflexionar sobre este punto. La otra cualidad que dice es no engañador, o sea, que no hay falsedad en él, que no hay engaño, que no jura por dioses falsos como pasaba en esa época, que no procura jurar para engañar a su prójimo. Así que, ¿qué crean estas cualidades que nos dicen? Que son cualidades de quien no busca a Dios, o sea, de que quien busca a Dios con un corazón sincero, quien viene delante del Rey de Gloria, debe rechazar esas cualidades negativas. Así nosotros como creyentes debe ser nuestra actitud. Debe ser nuestra actitud siempre a eso, venir delante de Dios con un corazón puro, con sinceridad, no enfocado en cosas que no tienen sentido, no tratando de engañar. Así que debemos pensar a la luz de la palabra cómo es nuestra actitud, cómo es nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar. Impuro, elevado a cosas vanas, engañador, y debemos pensar cómo está haciendo nuestra vida y hacer el cambio de rumbo que pertenece a esto. Versos 7 y 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y el verso 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve y lo repite. En este punto se nos da la simbología de la adoración total. ¿Qué es lo que no quiere decir? Que la magnificencia y la gloria de Dios es tan grande y tan sublime
que aún los objetos inanimados le tienen que rendir culto, le tienen que rendir adoración y alabanza. Aún esas cosas inmóviles, aún esas cosas que nosotros vemos y son inamovibles, son cosas sin sentido, sin ánimo, una silla, como dice el ejemplo de las puertas. Él quiere usar esa simbología para dar a entender de que aún esas cosas son por creación de Dios y esas cosas tienen que darle gloria. E incluso si esas cosas inamovibles, esas cosas inanimadas, deben darle gloria al Señor como su creador, ¿qué más nosotros? Nosotros debemos darle gloria a nuestro Dios. Y eso nos debe ayudar a hacer entender a nosotros que la gloria de Dios es tan grande que aún esos objetos inanimados van hacia su adoración y hacia su gloria. Eso debe crear en nosotros ese corazón, esa disposición de así mismo entender que nosotros estamos diseñados para la gloria de ese Rey, para la gloria de nuestro Señor. Así que eso debe hacer cambiar nuestra perspectiva de lo que es glorificar a nuestro Dios. Dice el verso 8, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Da tres cualidades del Rey de gloria en este punto: fuerte, valiente y poderoso en batalla. Volvemos a recordar las monarquías y los reyes. Los reyes, por más fuertes que fueron, en algún momento fueron débiles. Por más valientes que fueron, en algún momento fueron cobardes. Por más poderosos y más batallas que ganaron, hubo una época donde fueron eliminados, o una época donde perdieron una batalla. Pero nuestro Jehová, nuestro Rey de gloria, es perfecto, es fuerte, valiente, poderoso en batalla. Y la palabra de Dios lo expresa a través de toda su historia. Nosotros vemos cómo liberó al pueblo de Israel de Egipto. Egipto, que en ese tiempo era una de las potencias, si no la más prominente de esa época. Y a pesar de ser esa potencia, de tener ese ejército, de tener ese supuestamente gran faraón, Dios liberó a su pueblo de Egipto. De igual vemos la victoria que les dio a Josué. Quiero que vayamos a Josué capítulo 10, verso 42, para que apoyemos eso que decimos acerca de Dios siendo poderoso en batalla. Nos dice Josué capítulo 10, en el verso 42 específicamente. Vamos a leer. Josué capítulo 10, verso 42. Nos dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Todos esos logros que Josué tuvo no era porque Josué era un estratega de guerra, ni porque era más preparado que todos los hombres de su época, no, era porque Jehová peleaba por Israel. Entonces eso demuestra esa cualidad del Rey de gloria, de poderoso en batalla. Vemos el caso de Jericó, vemos también las victorias que tuvo el rey David, que demuestran esas cualidades excelsas de un verdadero rey, no un rey como los humanos estamos acostumbrados a ver, sino un rey perfecto en todo el sentido de la palabra. Verso 10 nos dice de la siguiente manera: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Jehová es el Rey de gloria. Dios es el creador de todo, sustenta todo, tiene el control de todo. Se complace y glorifica en aquellos que vienen con corazón sincero, enfocados a Él, con una motivación pura delante de Él. Ha mostrado sus cualidades a través de proezas, a través de grandes batallas, a través de grandes milagros. Ha mostrado su grandeza en algo que nosotros hoy somos beneficiados, que es la salvación, de que a pesar de nosotros ser pecadores, a pesar de nuestra condición, Dios proveyó un medio para salvación, que es el Señor Jesucristo, en el cual ahora nosotros podemos ser limpios de pecados, podemos ser justificados, podemos tener vida eterna, podemos tener seguridad, podemos tener gozo, podemos tener plenitud. Son cientos las cosas que nosotros podemos tener a través de ese Rey de gloria. Entonces,
Todas esas cosas merecen una alabanza y una exaltación constante y cada día más en aumento a nuestro Rey que es Jehová. Hermanos, alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios por siempre. Esa es la exhortación que nosotros debemos llevarnos en esta mañana. El estudio de este salmo y las verdades expuestas en él mismo deben hacernos reflexionar sobre quién es nuestro Dios, que no es un simple jefe o no es un simple Dios alejado por allá o alguien a quien a veces nosotros nos acercamos. No, Él es el Rey, dueño de todas las cosas. Y tener esa comprensión de quién es Dios cambiará nuestra vida. Y de igual manera nosotros debemos pensar quiénes nosotros somos delante de ese Rey de Gloria. No somos nada. Por lo tanto, nosotros le debemos alabanza y adoración. Y el ejemplo de cómo glorificar, cómo obedecer, cómo alabar a nuestro Dios, lo tenemos en las Escrituras. El ejemplo máximo de sujeción y obediencia es nuestro Señor Jesucristo, de cómo obedeció al Padre al pie de la letra perfectamente. Y nosotros que nos llamamos cristianos, que somos discípulos, seguidores e imitadores de Cristo, debemos imitar a Cristo en esto, en cómo glorificó al Padre, cómo se sujetó al Padre, cómo tuvo una obediencia perfecta hacia el Padre. Así que el Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de cómo alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que la forma de hablar, de nosotros conducirnos, debe ser esta, debe ser conforme a alabar a nuestro Señor. Y a los amigos que nos escuchan en esta mañana, usted ha visto a través de la palabra hoy la grandeza de Jehová, cómo es el dueño de todo y cómo es el Rey de reyes y Señor de señores. En una cosa así, frente a una verdad así, solamente a usted le resta una cosa: venir rendido ante ese Rey de gloria, porque solamente hay un camino correcto y es venir a Él por medio del Señor Jesucristo. Así que seguir lejos de ese Rey de gloria no es buen camino ni tampoco es buena opción para usted. Así que la exhortación en esta mañana, querido amigo, es que venga rendido delante de Él, acepte al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida y pida perdón por sus pecados. Y quisiera que concluyésemos haciendo lo siguiente, leyendo el verso 10. El verso 10 tiene una pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Y termina con Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces yo voy a hacer la pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Y ustedes van a responder: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Y dice así: ¿quién es este Rey de gloria? Entonces alabemos y glorifiquemos a nuestro Rey de gloria como debe ser alabado y como debe ser glorificado. Dios le bendiga. Amén. Bien, la palabra ha sido predicada, muy clara, muy precisa.